Buenas noches, compañeros y compañeras. Muchas gracias por la invitación. La persona que les habla es Ayman Al-Taramse, el presidente de la comunidad palestina en Bolivia, donde en realidad yo radico en Bolivia hace más de 30 años. Soy médico forense y médico cirujano y soy nacido en el campo de refugiados de Jabalia, en Gaza. Vine a mis 18 años a Bolivia para estudiar de médico. En realidad, la situación en Palestina o en Gaza en especial hoy en día no se puede describirla con palabras porque la situación está muy grave. El genocidio y las masacres que está cometiendo el Estado sionista de Israel contra la población civil desde el 7 de octubre del 2023 hasta hoy en día llevó más de 60.000 muertos y más de 140.000 heridos. Y el 90% casi de la infraestructura de Gaza está destruida completamente. Escuelas, universidades, colegios, hospitales, todo se ha destruido. Se ha destruido con el apoyo de muchos países a nivel mundial cuando se apoyaron a Israel desde el 7 de octubre con Estados Unidos y muchos países de Europa. Para que sepa en nuestros teleaudientes, el conflicto de Palestina no ha comenzado el 7 de octubre del 2023. El conflicto de Palestina ha comenzado en 1948. Estamos hablando aproximadamente más de 76 años desde que se ha fundado el Estado sionista de Israel sobre el territorio de Palestina, en aquel tiempo masacrando y derramando la sangre del pueblo palestino. Por lo tanto, entonces, si vemos durante los 76 años desde que se ha fundado el Estado de Israel, se ha fundado y ha desarrollado sobre el derramamiento de sangre de los palestinos y de los pueblos árabes que rodean a Israel actualmente. Si agarramos la historia, en el 1948 hubo masacres y genocidas contra muchas aldeas del pueblo palestino en aquel tiempo donde está actualmente Israel. Ha quemado y ha destruido y ha masacrado más de 531 aldeas con sus habitantes, hasta con sus animales, con todo lo que existe o que se le llama vida en aquel tiempo. Y la gente en aquel tiempo se fueron o se han exiliado a Gaza y fueron más de 800.000 palestinos al exilio, especialmente a Jordania, a Egipto y a otros países fuera de Palestina. En el 56 hubo guerra también con Egipto. El 67 han apoderado de todo el territorio de Palestina. Hubo guerra en el sur del Líbano y cuando han invadido al sur del Líbano, a lo que es las montañas del Golán de Siria, el Sinaí de Egipto y lo que es el río Jordán de Jordania. Por lo tanto, entonces, si vemos la historia de Israel, siempre se ha fundado y se ha derramado la sangre de los palestinos y de los pueblos que le rodean. Y mucha gente hoy en día, estamos, para no alargarnos en la historia, porque vamos al punto donde estamos hace 21 meses de masacres y genocida en lo que es Gaza hoy en día. Nos hablan realmente hoy en día sobre rehenes de soldados israelíes en el territorio palestino o en el territorio de Gaza. Pero no se olvidan que tenemos más de 15.000 prisioneros palestinos en las prisiones de Israel. Antes del 7 de octubre del 2023, había más de 5.500 palestinos en prisiones de Israel. Y desde el 2023, el 7 de octubre, han elevado aproximadamente 13.000 palestinos de
Cisjordania específicamente casi 11.000 palestinos a las presiones. Y de Gaza no hay un número exacto, pero más o menos hablamos sobre 2 a 3.000 palestinos, mínimo la cifra que están en presiones de Israel. Entonces, si hablamos sobre casi más de 15.000 prisioneros palestinos y ellos están reclamando de 50 rehenes o 50 prisioneros, podemos llamarlos, del ejército de Israel. Pero los palestinos, la mayor parte, casi el 95% son civiles a través de los medios sociales y ningún país, ningún organismo internacional está poniendo o está pudiendo poner un alto al fuego y poner a Israel en sus límites para que pueda defender los derechos humanos de los palestinos. Pero lamentablemente, todo genocidio en el Medio Oriente, si no está metida Estados Unidos y algunos países de Europa con el armamento y con el apoyo bélico que apoya a Israel con cientos y miles de toneladas que llegó a Israel de explosivos, porque hoy en día, hasta la fecha, que se ha lanzado más de la bomba de Hiroshima 5 veces a lo que es el territorio de la Franja de Gaza. Es la superficie más poblada del mundo. Estamos hablando de 8 kilómetros por 43 kilómetros, donde viven 2.300.000 habitantes y la mayoría de ellos viven a lo que es la ayuda humanitaria antes del 7 de octubre del 23. ¿Por qué? Porque desde el 2006 la Franja de Gaza vive bajo un embargo, bajo un gueto de Israel. Estamos hablando más de 18 o 19 años y bajo un gueto que nadie puede entrar, nadie puede salir, ni los alimentos, ni los medicamentos pueden entrar sin el permiso de Israel. Entonces, ¿dónde está el derecho humano? ¿Dónde está el derecho de los palestinos? Si reclamamos hoy en día, vemos de los 60.000 muertos, casi un tercio de ellos son niños lo que se han muerto. Y las madres o las mujeres casi el otro tercio. Y tenemos también más o menos casi el 15% son jóvenes combatientes de la resistencia que se han muerto en este combate. Por lo tanto, entonces, este masacre o este genocidio que quieren exterminar al pueblo palestino con el plan de Trump para hacer la ribera Gaza, ahí para expulsar a 2.300.000 palestinos de la Franja de Gaza. ¿Por qué motivo? Para robar sus recursos naturales que han descubierto ahí en Gaza, cerca de Gaza, para que pueda Israel también, aparte de esto, construir un canal Ben Gurión paralelo del canal de Suez para que pueda exportar y vender gas de Gaza hacia lo que es Europa, porque el gas que se han encontrado en Gaza puede abastecer a toda Europa más de 50 años. Por lo tanto, entonces, es el plan de Israel. El plan de Israel y quieren expropiar lo que es el territorio palestino en Gaza, más de lo que han robado, podemos decir, desde el 1948. Por lo tanto, la hambruna desde hace 4 meses, desde marzo, cuando hicieron un acuerdo para que haya alto al fuego por unas cuantas semanas, y después Israel cada vez quieren llegar a un alto al fuego, lamentablemente le fracasa a este acuerdo, porque el vampiro y el masacrador, el Hitler de este siglo, realmente Benjamín Netanyahu, que está gobernando Israel, un extremista con ministros tan fundamentalistas y extremistas, no quieren que haya alto al fuego porque quieren exterminar al pueblo palestino. Porque Benjamín Netanyahu tiene 7 juicios y sabe, en caso que haya alto al fuego, sus juicios de corrupción con su esposa le va a llevar hacia lo que es la cárcel, y todavía con más razón
que la masacre del pueblo palestino que ha llevado en estos últimos 2 años. Por lo tanto, hoy en día vemos desde marzo hasta hoy en día hay muertos por la masiva hambruna que hicieron en Gaza y además con el pretexto de hacer puntos de ayuda humanitaria manejados por organismos de Estados Unidos. Hoy en día, en los últimos meses, en estos puntos de ayuda o escasa de ayuda humanitaria, han muerto más de 1.200 personas. Van la gente hacia estos centros de ayuda y le masacran ahí. El mismo ejército Israel y con funcionarios militares de Estados Unidos con Israel matan a la gente. Estamos hablando hoy en día, cada día, entre 100 a 140 muertos de los palestinos en Gaza y un tercio de ellos se muere en los puntos de la escasa ayuda humanitaria que le llaman ayuda humanitaria. Pero desde hace 4 meses Israel no deja entrar nada de ayuda humanitaria porque hay más de 6.000 camiones cargados de ayuda humanitaria en el puerto de fronterizo en Egipto y no deja a Israel a entrar a estos camiones para la ayuda humanitaria, para que pueda salvar a los niños que están muriendo día a día, porque hace más de una semana, día a día, mueren más de 20 personas por hambruna. El norte de Gaza no tiene absolutamente nada de comida, de bebida, de medicamentos, de atención médica, y también estamos viendo, como hemos visto muchos medios de comunicación y sociales, como la infraestructura destruida casi completamente de todo Gaza. Entonces, pedimos al mundo entero que haya alto al fuego, porque el pueblo palestino lucha y resiste por su derecho para que pueda vivir en libertad y pueda tener sus derechos internacionales como todos los humanos de todos los países del mundo. Hoy en día vemos cómo todo el mundo, o Estados Unidos en especial, muchos países de Europa están sordomudos, ciegos sobre la situación en Palestina y sobre la hambruna masiva en el siglo XXI que nunca hemos visto. Ni un ser humano puede imaginar esta situación y esta inhumana situación, porque dicen nosotros defendemos el derecho humano, pero lamentablemente ellos defienden el derecho humano de los poderosos y de los apoderados sobre la venta de armamentos y sobre lo que es el sionismo de Israel, que maneja muchas organizaciones y muchas instituciones en Estados Unidos y en Europa. Por lo tanto, como pueblo palestino, pedimos, y como palestinos en Latinoamérica y en Bolivia en especial, pedimos que haya alto al fuego y pedimos que entre la ayuda internacional, la ayuda humanitaria para salvar las vidas, porque están muriendo mucha gente, muchos ancianos y mujeres, madres, niños de hambre, y por lo tanto pedimos que entre los medicamentos a los pocos hospitales que trabajan en la franja de Gaza, que fueron bombardeados casi todos, que trabajan con el 5 o el 10% de su capacidad. Como hemos visto, la verdad, sinceramente, no hay un genocidio, una masacre del siglo XXI inhumano que está pasando, porque durante en nuestra vida no hemos visto esta situación, porque la situación en Gaza no se puede describirla ni con palabras ni con hechos, solo lo que se puede describir a este genocidio, que haya alto al fuego, que ayude la ayuda humanitaria internacional, que entre para salvar a miles y cientos de miles de vidas en Gaza. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Realmente es breve información sobre la situación que pasa en el territorio de Gaza. Muchísimas gracias, doctora Aymara, por su exposición.